Y sin embargo, como vamos a ver, no es muy halagador, no es como el cáncer de colon, que hay muchas cosas que podemos hacer, muchas alternativas de curación. Cáncer de hígado todavía es un cáncer que es muy agresivo y es prácticamente mortal. Vamos a hablar sobre anatomía quirúrgica, tumores benignos, malignos, epidemiología, etiología, cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento y resumen. Y a medida de introducción, a la derecha ven arriba a Leonardo da Vinci, que fue el primero en dibujar y estudiar las partes del hígado. Fue el primero que se dio cuenta que había un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo y la anatomía macroscópica que prácticamente la conocemos hasta ahora. Y en la parte de abajo, la momia de una reina egipcia, Hatshepsut, que murió por un cáncer de hígado. Entonces, desde esa época se conoce el cáncer de hígado. Está en el Museo de Egipto de Cairo y se ha llegado a esa conclusión estudiando tomografías de la momia. En el año 2020, hace poquito nomás, se dio el Premio Nobel de Fisiología y Medicina a estos tres doctores por el descubrimiento de diversos conocimientos que llevaron a conocer el virus de la hepatitis C, uno de los principales productores de cáncer de hígado. En primer lugar, el doctor Alter, que fue el primero que dijo que en las transfusiones sanguíneas se está contagiando esta hepatitis. Años después vino el doctor Michael Houghton, que encontró los anticuerpos de hepatitis B presentes en la sangre y que lo empezaron también a relacionar con el cáncer de hígado. Y recién fue el doctor Rice que estudió cómo el virus de la hepatitis C muta y se inserta en la célula del hepatocito y produce el hepatocarcinoma. La anatomía quirúrgica del hígado es muy importante para poder entenderla, ya lo van a ver esto en varias cosas, lo han visto también en anatomía. En la foto está Charles Quinault, un médico cirujano francés que fue el que describió la segmentectomía hepática, la división de la hepática en segmentos. El concepto principal es que en cada segmento va una triada, un vaso biliar, una arteria y la vena, y se va repartiendo a manera de árbol y van a irrigar cierto segmento propio del hígado. Entonces esto fue un gran avance en la cirugía de hígado, porque yo puedo ligar acá estos tres y resecar toda esta parte del hígado sin problemas. En cambio, si me meto a cortar a la ciega, voy a tener mucho problema. Entonces, a Quinault le debemos la segmentectomía hepática. Y para entenderla mejor, vamos a dividir el hígado en tres planos verticales, cada uno sobre las arterias hepáticas, suprahepática izquierda, suprahepática media y suprahepática derecha. Ahí vamos a trazar tres planos y van a ver cómo el hígado lo estamos dividiendo en 1, 2, 3 y 4 áreas, ¿no? Entonces tenemos una área posterior derecha, una anterior derecha, una medial izquierda y una lateral izquierda. Y si además ponemos un plano transversal que pasa sobre la vena porta, un plano horizontal, justo en la bifurcación de la vena porta en porta derecha e izquierda, vamos a dividir esos espacios que teníamos anterior en 4 secciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, los 8 segmentos hepáticos. Esta es la manera más fácil de entenderla. En la época de Da Vinci solo tenían el hígado izquierdo y el hígado derecho. Ahora los podemos dividir en estos 8 segmentos hepáticos. Así tenemos el segmento 1, que es el lóbulo caudado, el segmento 2, que es la zona lateral superior, 2 y 3 que forman el lóbulo izquierdo, el 3 es la zona látero inferior, se puede resecar bastante bien. La cuarta es una zona media superior, ¿no? Y cuarto B media inferior. Viene el segmento 5, ¿no? Que es la zona anteroinferior. El segmento 6, que es la zona posterior-inferior, anterior-inferior, posterior-inferior. Entonces tenemos también un 7, que es el segmento posterior, inferior, superior, posterior, posterior, inferior. Y el 8, que vendría a ser la zona anterosuperior. Entonces tenemos unos segmentos anteriores, unos segmentos posteriores, unos superiores y otros inferiores, y de esta manera tenemos los 8 segmentos hepáticos que los podemos resecar.
Los tumores del hígado pueden ser benignos y malignos. Los tumores benignos son poco frecuentes y son los que tenemos aquí. Tumores epiteliales, ¿no? Los que se derivan del hepatocito. Así tenemos adenomas, hiperplasia nodular folicular, hiperplasia regenerativa, amartoma mixto. Estos tipos de hiperplasia nodular regenerativa y adenomas son respuestas generalmente a hormonas o al crecimiento después de una cirrosis. De los colangiocitos tenemos el adenoma de conductos biliares y el ciestoadenoma biliar. En la parte mesenquimal tenemos mucho más, fíjense, tenemos lipomas, mielolipomas, angiolipomas, en la parte muscular leiomiomas, de los vasos sanguíneos hemangioepitelioma infantil, hemangiomas, el tejido mesotelial, mesotelioma, y una mezcla a veces de lugares que no deberían estar, como restos adrenales y pancreáticos, que pueden ser funcionantes o no, y tumores mixtos como los amartomas y los teratomas. En fin, hay un gran número de tumores benignos del hígado. Pero lo más frecuente y lo que nos vamos a dedicar hoy día son los tumores malignos por la importancia y la gravedad. Los tumores malignos del hígado se clasifican a grosso modo en dos grupos, primarios y secundarios. Los primarios, tenemos el más común de todos, el hepatocarcinoma, le sigue el colangiocarcinoma. Son los dos tumores más frecuentes primarios del hígado. Tumores vasculares como los angiosarcomas y otros como sarcomas o hepatoblastoma. Secundarios son los tumores metastásicos al hígado que vienen de mama, colon, estómago, pulmón y en general de cualquier lugar de la economía pueden dar metástasis al hígado, especialmente todos los órganos del aparato digestivo que mandan toda su circulación portal al hígado. La clasificación de los tumores hepáticos se hace de una manera macroscópica. Entonces, esta es la clasificación de Tokio. Y tenemos varios tipos, nodular, masivo y difuso. Nodular cuando estamos bien circunscritos, como el que está en el dibujo, ¿no? Puede ser único, puede ser nodular con desarrollo extranodular y multinodular contiguo. Los nodulares representan más de la mitad, 48%. Masivos, 41% y difuso, 10.5%. Cabe un nodular con desarrollo extranodular. Es nodular, pero tiene otros satélites. Este es multinodular, múltiples nódulos en toda la cavidad. Masivo, no se ve casi los nódulos, es toda una invasión a todo el hígado. Y difuso no es un nódulo claro, está invadido difusamente el hígado. Esta es la parte sana y toda esta es la parte neoplásica. La epidemiología del carcinoma de células del hepatocito está muy asociada a la epidemiología de la hepatitis B y la hepatitis C. 3/4 son atribuidos a la infección crónica por hepatitis B y hepatitis C. La transmisión viral se realiza en la infancia, pero se enferma en la adultez. Tiene alto impacto en la productividad porque ataca a gente joven. Fíjense, la distribución geográfica similar con la hepatitis B y la hepatitis C va a la par de la distribución geográfica del cáncer de hígado. Es la sexta neoplásica más frecuente en varones y mujeres, 841 defunciones al año. La cuarta neoplasia que más muertes ocasiona. La sobrevida es menor al 10% a 5 años, es lo que les decía al comienzo, muy mal pronóstico, ¿no? En las últimas 4 décadas se ha duplicado su incidencia. Por hepatitis C son el 60 al 80% de los pacientes occidentales y de Japón, en el cual la promedio de edad es 61 a 64 años. En cambio, en Asia y África es más frecuente la hepatitis B y el promedio de edad es a los 50 años, 10 años antes que la hepatitis C. Y este tumor fue descrito como tal desde 1901, cuando Hegel lo describió en 200 casos de autopsia. Acá ven la incidencia en el mundo. Pongo la incidencia en el 2020, que ha sido el último reporte que se ha dado. Fíjense, después de mama, pulmón, colorecto, próstata, estómago, viene hígado, ¿no? Tiene una alta incidencia. Y en mortalidad, después de pulmón, colorecto, viene hígado.
¿no? Y ya después estómago. La incidencia, vemos la incidencia mayor en los países más oscuritos, en la zona de la China y la India hay una alta incidencia. Va bajando. En el Perú tenemos una mediana incidencia propiamente dicha. Entonces hay países que tienen muchísima incidencia, por ejemplo Mongolia, Egipto tienen una altísima incidencia y otros como Marruecos, Argelia, Santa Lucía tienen mucho menos influencia. El Perú está en 6.6%, no está tan mal. Entre los países desarrollados y los países en desarrollo, hemos visto que el cáncer de hígado es más frecuente en los países en vías de desarrollo que en los países desarrollados. La incidencia está en aumento, tanto en los países desarrollados como en los países no desarrollados. Hay una tendencia hacia arriba, especialmente en varones, ¿no? Ustedes ven aquí cómo va la incidencia y la sobrevida en 5 años. En el Perú, el cáncer de hígado está en el 10º lugar de los cánceres más frecuentes, siendo mucho más frecuente en varones que en mujeres, ¿no? Y en Arequipa ocupa el 13º lugar. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Ya hemos dicho algo. Como en todos los cánceres, la edad es el factor más frecuente, 50 a 60 años. El sexo masculino, 2 a 8 veces más, dependiendo de los lugares. La hepatitis B y C tienen mucho que ver. La cirrosis hepática, la esteatosis no alcohólica, la obesidad, diabetes, aflatoxina, es una toxina que viene en algunos vegetales, que es poco frecuente en nuestro medio. El consumo de tabaco, esteroides y anticonceptivos también producen cáncer hepático. La exposición a vinilos, el alcohol más la hepatitis B o C aumenta 7.5 veces el riesgo de cáncer de hígado. Otros más raros, porfiria cutáneo, hemocromatosis, ¿no? Generalmente, como en todos los cánceres, tiene que haber un proceso de cancerización. Una serie de eventos van a darse que van a llevar del hígado normal, por ejemplo, hepatitis C, hepatitis B, etanol, esteatosis, van a llevar a una inflamación crónica del hígado, que esta hepatitis crónica puede llevar a una cirrosis hepática, y de esto va a ocasionar que se produzcan nódulos displásicos, leves, moderados o graves. Alteraciones epigenéticas y epigenéticas van a llevar al cáncer hepático. 1 a 4% de todos los hepatitis crónicas llegan a ser carcinoma. ¿Cuáles son los blancos potenciales que permiten que lleguemos a un hepatocarcinoma? El estrés oxidativo de la inflamación, oncogenes virales, carcinogénesis, factores de crecimiento, acortamiento de los telómeros, células madres cancerosas que se activan, pérdida de punto de restricción del ciclo celular que desencadena el crecimiento rápido, algunos mecanismos antiapoptosis de tal manera que las células no mueren y el desarrollo de bajos sanguíneos. Todo esto se da y favorece a la formación del cáncer de hígado. Entonces, en otra manera, lo estamos diciendo acá en esta diapositiva, del daño hepático crónico va a salir nódulo de regeneración que van a llevar a cirrosis, alteraciones genéticas y el cáncer de hígado. La patogénesis, ya hemos visto, son múltiples factores que se suman, cirrosis, fibrosis, infecciones y toxinas, que van a llevar a mutaciones, delecciones y amplificación de genes, activación de oncogenes mitogénicos e inactivación de genes supresores de tumores. Y de esta manera se llega al cáncer hepático. Acá tienen lo mismo, un poco de mecanismo de transformación, como de la cirrosis se van a producir nódulos de regeneración de bajo grado, alto grado, cáncer hepático inicial, y después va a progresar, se va a diseminar por los vasos sanguíneos y se va a formar un cáncer. Esto ocurre en la cirrosis, pero en el hígado no cirrótico también puede haber, por presencia de oncoproteínas virales que se van a insertar en el DNA mutagénico. Este DNA mutagénico, por ejemplo las alfatoxinas, van a permitir que se empiece a desarrollar el tumor y de esta manera se forma un hepatocarcinoma.
Entonces, tenemos que los factores principales de riesgo son la hepatitis B, C, aflatoxina, el alcohol, hemocromatosis, que nos llevan a una hepatitis crónica, la cirrosis, displasias y ahí al cáncer. Otro mecanismo por el cual se forma el cáncer es por los anticonceptivos orales por mucho tiempo, andrógenos, ¿no? Depósitos de glucógeno, la obesidad, va a llevar a adenomas de células hepáticas que también puede llevar al colangiocarcinoma. Entonces, todos estos son los factores de riesgos, van a dar algunos pasos preneoplásicos, cirrosis, adenomas, que después se van a transformar en células malignas. Acá tienen muchas mutaciones en el proceso de la carcinogénesis, cada una actúa en ciertos lugares, así la edad, por ejemplo, va a favorecer la demetilación de la metilcitosina y eso va a producir un cambio en el hepatocito. La alfatoxina A va a cambiar una citosina por una adenina en el grupo del nucleótido y esto va a favorecer también el crecimiento tumoral. El ácido aristocólico presente en ciertos tipos biliares va a permitir una mutación de una timina por una adenina y favorece la formación del tumor. Otra firma que produce cáncer es los genes de reparación, el mal funcionamiento de los genes de reparación que no van a permitir que la citosina entre a la tiamina y esto no lo van a reconocer, no lo van a destruir y van a permitir que se siga formando el tumor. La hepatitis B, algunos otros daños específicos del hígado como el alcohol, también actúan produciendo mutaciones que se han determinado perfectamente y esto es importante también los hidrocarburos aromáticos policíclicos como el tabaco y sustancias relacionadas como el humo en las parrillas hace que la citosina sea sustituida por la adenina y favorece también alguna mutación que puede llevar a un hepatocarcinoma. Un poco de lo mismo que lo vamos a pasar porque ya es mucho. Y lo importante es que así como hay tipos de cáncer de colon que hemos visto, cáncer de estómago, cáncer de mama, también hay algunas clases moleculares del hepatocarcinoma, algunas más agresivas y otras menos agresivas, y esto nos permite conocer. Hay tres grupos, S1, S2 y S3, ¿no? El S1, que es muy agresivo, que estas son las mutaciones más frecuentes, ¿no? Tienen mal pronóstico, peor supervivencia, fácilmente dan metástasis, ¿no? En cambio, hay uno S3 que es menos agresivo, un fenotipo hepatocitario, es bien diferenciado, tumores más pequeños, buena sobrevida. Entonces, de estos tres tipos, el 1 y 2 son los más agresivos, ¿no? Acá tienen lo mismo, la clasificación molecular de los tipos 1, 2 y 3, que también se llama similar al progenitor, similar al hepatocito y como hepatocito-like, que son estos dos parecidos. Acá tienen los factores pronósticos, las principales mutaciones del DNA, las señales que están alteradas y los factores clínicos. La hepatitis B está más asociado a este que la hepatitis C y alcohol a esta otra, y así sucesivamente. Todavía el factor de riesgo más importante es la hepatitis B. En hepatitis B hay 350 millones de personas infectadas, 5 de 49 de cada 50 más o menos van a presentar cáncer hepático. El 78% del cáncer hepático en el mundo está asociado a la hepatitis B. Y empeora el pronóstico de la hepatitis B. La sobrevida se da en semanas, 16 semanas, fíjense qué rápido crece. Desgraciadamente en el Perú hay zonas de que tenemos la hepatitis B endémica. Este es un estudio hecho en el INEM, en los cuales ven que los cuadraditos tenemos una alta endemicidad de hepatitis B, una mediana y una baja, ¿no? Por ejemplo, en toda la costa, salvo en algunos sitios de Lima que tienen mediana, tenemos baja. En Arequipa es importante señalar aquí, lo más cerca es Abancay. Muchos pacientes vienen de Abancay, de esta zona norte de Cusco y de Madre de Dios. Todas estas zonas son alta endémica de hepatitis B. Y también se ha encontrado la hepatitis delta, que también tiene que ver con este tipo de hepatitis. En el Cusco se hizo un estudio y entre 20 y 39 años se encontró antígenos contra la hepatitis B en el 66% de los casos y abuso de alcohol 68%. En Huanta se hizo un estudio en 143 escolares en los cuales se encontró
que había hepatitis B previa en el 82%, infección activa en 2.7% y portadores de hepatitis B 16% de los alumnos, ¿no? Entonces acá tiene nuevamente el mapa de endemicidad de la hepatitis, la zona de selva cerca de frontera, es donde más tenemos, y en nuestro medio la zona norte de Cusco, Madre de Dios y Apurímac. El consumo de carnes rojas y grasas saturadas aumenta también las enfermedades hepáticas crónicas y esto puede llevar también al hepatocarcinoma. Los mecanismos, ¿por qué se da esto? Por el hierro que se deposita, por grasas y aminas heterocíclicas que ya habíamos conversado alto. Esto es un estudio que se hizo en 495.000 pacientes, lo cual es bastante importante. Entonces, los factores de riesgo también son el síndrome metabólico, la diabetes y la esteatohepatitis no alcohólica. De ahí la importancia de luchar contra los hígados grasos. El cuadro clínico, generalmente el diagnóstico es tardío, se caracteriza dolor porque al estirarse la cápsula Gleason se produce el dolor, pérdida de peso, anorexia, dinamia. Fíjense, hasta ahí son cosas muy vagas, cualquiera puede tener dolor, pérdida de peso, anorexia y dinamia. Ya en casos más avanzados, como en la foto, vemos ascitis, ictericia, coagulopatías, incluso ginecomastia. Acá hay una ascitis con circulación colateral, quiere decir que hay una gran hipertensión portal porque el hígado está duro. Acá tienen el porcentaje de incidencia de los síntomas, malestar general 60%, dolor abdominal 46%, pesadez abdominal 45%, anorexia 44% de casos, pérdida de peso 29%. Hasta acá son cuadros muy inespecíficos que difícilmente nos hacen pensar que estamos frente a un hepatocarcinoma. Ya la presencia de ascitis, tumor palpable, edema en las piernas, ictericia, fiebre, náuseas y vómitos y hematemesis ya son signos de enfermedad más avanzada. El diagnóstico del hepatocarcinoma se realiza con imágenes. La ecografía es de mucha utilidad, pero lo más útil es la tomografía computada, tiene una sensibilidad del 68% y una especificidad del 93%. Puede ayudar la resonancia magnética, la radiografía de tórax para descartar metástasis. Muy importante la biopsia, que nos va a decir en qué tipo de tumor estamos, primario hepático, secundario o qué tipo de colangiocarcinoma. Los marcadores tumorales, este es un cáncer que marca fácilmente la alfa-fetoproteína sérica, se eleva precozmente y se mantiene alta mientras que esté activo el tumor. Es muy importante la historia clínica y la exploración física para buscar masas palpables en hipocondrio derecho, ganglios o ictericia. Y las pruebas de funcionamiento hepático también nos pueden ayudar. La ecografía es el método de elección en poblaciones de riesgo. ¿Quiénes son poblaciones de riesgo? Ya hemos dicho, gente con hepatitis, alcohólicos, gente que tiene cirrosis, las que tienen esteatosis hepática, todos ellos se les puede seguir con ecografías. ¿Qué es lo que se debe buscar en la ecografía? Nódulos sospechosos y compromiso vascular. Las lesiones nodulares, como en el hepatocarcinoma, los nódulos displásicos y los nódulos cirróticos son los que nos va a informar el patólogo. Y fíjense en este algoritmo, los nódulos detectados por ecografía, cuando son menor de 1 centímetro, de 1 a 2 centímetros y mayor de 2 centímetros. Esta es la medida. O sea, de 1 a 2 centímetros se usan dos técnicas de imágenes dinámicas. Si es de 1 centímetro puede ser nada, así que hay que repetir en 3 meses. En cambio, si es mayor de 2 centímetros, sí hay una técnica dinámica para buscar un patrón típico. Acá hay alfa-fetoproteína. Y fíjense, 2 centímetros nomás. ¿Qué buscamos acá? Hacer el diagnóstico de hepatocarcinoma o un patrón vascular debiera biopsia. Si el patrón vascular es típico, también debiera biopsia. A los 3 meses se va a repetir. Si es estable, control. Si aumenta, va a depender del tamaño para ver si entra a este algoritmo de 1 a 2 centímetros o de mayor de 2 centímetros. Entonces es un método muy importante la ecografía para hacer el diagnóstico de este tumor de manera rápida. Hay limitaciones, la obesidad no permite ver bien, las lesiones pequeñas se escapan, es operador dependiente, el ecografista no tiene que estar apurado y también depende de la calidad de los ecógrafos. En general, lo que más nos preocupa es un nódulo, pero no todos los nódulos son malignos en el hígado cirrótico. Si tenemos un hígado cirrótico con un nódulo, si es menor de 1 centímetro, puede ser un nódulo de regeneración. De 1 a 2
Ya puede ser un nódulo displásico o preneoplásico. La punción de aguja afín es lo único que lo va a definir. Y si es más de 12 centímetros, sí hay gran posibilidad que estemos frente a un carcinoma hepatocelular. Muy bien. Entonces, habíamos dicho, el diagnóstico se puede hacer de dos formas. Con una alfa-fetoproteína elevada, se hacen estudios imagenológicos y ahí vamos a encontrar una masa y ya con eso podemos hacer el estadio y el tratamiento. Pero a veces no encontramos la masa. Entonces hay que ir repitiendo la alfa-fetoproteína más imágenes cada 3 meses porque es un marcador muy sensible que aparece muy temprano. Por el contrario, si tenemos un tumor hepático sospechoso por la clínica, por cualquier imagen o confirmado, hay que hacer una historia clínica adecuada, pedir hemograma, hemoglobina, plaquetas, anticuerpos contra hepatitis B, contra hepatitis C, presencia de bilirrubina, función hepática, DHL, alfa-fetoproteína, realizar tomografías o resonancia magnética y radiografía de tórax. Y ahí vamos a tener varias realidades. Sin metástasis, va a ir a tratamiento para estadio 4. Y si no hay metástasis, hay que evaluar cómo está la reserva hepática, qué comorbilidades hay, otras imágenes complementarias como gamografía ósea, TAC, resonancia magnética, arteriografía por tomografía computada o ecografías. Con todo eso vamos a definir si el tumor es resecable, lo ideal es operar. Es importante mencionar lo que se denomina los criterios de Barcelona. La presencia de un nódulo o de 2 o más centímetros en el hígado con hipervascularización o por una sola imagen asociada a una alfa-fetoproteína mayor de 400 es un hepatocarcinoma hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, simplemente con estos criterios de ecografía y laboratorio podemos decir si estamos ante un hepatocarcinoma. Un nódulo de 2 o más centímetros con hipervascularización, y esto se va a ver principalmente con el Doppler, asociado a 400 miligramos de alfa-fetoproteína o más, es un hepatocarcinoma. ¿Cuáles son las principales complicaciones? Sangrado gastrointestinal, insuficiencia hepática, diseminación o metástasis del carcinoma. Los síndromes paraneoplásicos se ven bastante frecuentes en estos hepatocarcinomas. Y los principales tenemos, hipoglicemia, eritrocitosis, hipercalcemia y diarrea acuosa grave. Más raros podemos ver dermatomiositis, como la que ustedes estamos viendo acá, un pérfido foláceo o porfiria cutánea tardía. Pero estas lesiones de la piel nos pueden indicar la presencia de un hepatocarcinoma. Son síndromes paraneoplásicos. Para el estadiaje hay múltiples sistemas para estadificar el cáncer colorectal. El TNM es el bastante usado, pero también se usa la clasificación de Barcelona. ¿Por qué? Todas estas clasificaciones que se están usando no solamente hacen la clasificación del tumor, sino además ven la función hepática y el estado del paciente. Todo esto es muy importante porque podemos tener un estadio variable, pero si tenemos una mala función hepática y un estado general del paciente, ya sea por Karnofsky o por ECOF, no adecuado, no se puede operar. ¿No? Acá tienen cómo son los estadios 0, AC y D, esto del sistema de Barcelona, este es el sistema Barcelona-ABC. ¿No? En el sistema 0 tienen un buen performance status 0 y una función hepática adecuada, Child Plug A. En los estadios de hepatocarcinoma, estadios A a C, tenemos que va a variar el estado general del paciente y ya la prueba de Child-Pugh ya está empeorando a B. Los estadios D que no son operables son que tienen una performance status mayor de 2 y la reserva hepática está en C. Entonces ya son pacientes terminales que no se operan. Estos pacientes en enfermedad temprana, muy temprana o temprana, lo ideal es operarlos. Estos van a depender de la reserva hepática y si están avanzados van a depender de la invasión portal. Estos son los criterios de Barcelona para determinar si el paciente es quirúrgico o no. El TNM sigue siendo de gran importancia, por eso nosotros lo mencionamos acá. Nos va a medir el TNM tamaño tumoral. ¿No? T1, que es un tumor solitario sin invasión vascular.
T2 solitario con invasión vascular o múltiples tumores menores de 5 centímetros. T3, múltiples más de 5 centímetros, compromiso de rama mayor de la vena porta o hepática, ¿no? Y T4 invade directamente órganos adyacentes, no la vesícula, o perfora el peritoneo visceral. La presencia o no de ganglios es importante. Si hay metástasis en 1 a 3 ganglios linfáticos, y la presencia de metástasis también es de mucha importancia. De acuerdo al tamaño tumoral van a ser los estadios, casi se condicen: T1 estadio 1, T2 estadio 2, T3 sin ganglios 3A, T4 y es un T3B, cualquier T con ganglios que sean determinados es un 3C, y cualquier tumor o con ganglios o no, si tiene metástasis, es un estadio 4. La mejor opción terapéutica es la cirugía. Se pueden hacer resecciones segmentarias, 2 o 3 segmentos o hepatectomías parciales, y en esa última clase el trasplante hepático. Hay tratamientos biológicos para disminuir el tamaño tumoral o evitar la recidiva, como el sorafenib, un inhibidor de la tirosinquinasa de mucha utilidad. También se puede hacer quimioembolsación, que se llama TACI, o ablación con radiofrecuencia, o inyección percutánea de etanol para producir necrosis tumoral y tratar de que el paciente viva un poco más. En ciertos casos se puede usar radioterapia. Un poco lo que les decía, ¿no?, de la clasificación de Barcelona: solo los estadios iniciales pueden ser operados. Los estadios intermedios, avanzados y terminales generalmente no son resecables. Solamente se puede hacer tratamiento localizado o sistémico, ¿no? Las resecciones hepáticas acá las tienen ustedes, ¿no? Se puede hacer hepatectomía o segmentectomías. Pues si yo saco estos dos segmentos, va a ser una hepatectomía izquierda, o puedo sacar solo el segmento 4 o el 5 o el 7, o intercalados en caso de metástasis en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, hay varias divisiones de la segmentectomía. De primer orden es cuando yo separo el hígado derecho del hígado izquierdo. El hígado derecho lo van a formar los segmentos 8, 5, 7 y 6, ¿no? Entonces puedo sacar todo esto, es una hepatectomía derecha, ¿no? O puedo tener una hepatectomía izquierda, los segmentos 2, 3 y 4 van a formar el hígado izquierdo, ¿no? Pero de segundo orden tenemos hepatectomías parciales. Sacamos solo 2 segmentos, ya sea los anterior derecha o una hepatectomía posterior derecha, porque estoy sacando posterior, superior e inferior. No puedo sacar solo un segmento, el segmento 4, que es amplio, tiene un segmento 4 superior e inferior, o sacar solamente 2 segmentos, por ejemplo, bisectectomía, cuando saco 2 y 3. Estas son divisiones de segundo orden. De primer orden, porque he sacado mitad del hígado. Segundo orden, ya voy sacando segmentos aisladamente. Y puede haber otras resecciones hepáticas adicionales, como una hepatectomía derecha ampliada al segmento 4. Fíjense, solamente 2/3. Puedo dejar 20% del hígado. Si el hígado es funcional, se va a recuperar. O acá en este caso, fíjense, han hecho una gran hepatectomía izquierda extendida, ¿no? Izquierda sería solo hasta los segmentos 2, 3 y 4, pero han sacado también el 9 y el 5. Entonces es una hepatectomía izquierda extendida. El éxito de estas dos cirugías va a depender de que se haya evaluado bien lo que queda de hígado para que pueda reemplazar la función, porque si no el paciente va a ir a una insuficiencia hepática, ¿no? Entonces ya también se puede sacar solamente un segmento. Fíjense acá, con un ecógrafo intraabdominal están encontrando la vascularidad para sacar solamente, por ejemplo, el segmento 6 o el segmento 6 y 5, y esto hay que hacerlo muy bien para evitar hemorragias y para no dañar los otros segmentos. También se puede sacar solo el tumor, como tumorectomía. Acá vemos antes de la resección y después de la resección se ha hecho una tumorectomía parcial. Lo importante es la táctica. Hay que valorar muy bien el estado del hígado, cómo va a ser el hígado remanente y el estado general del paciente para poder hacer estas resecciones amplias. Esto es lo que ya les mencioné, un poco la clasificación de Child-Purcott-Bloch, que nos mide más que todo cómo está la reserva hepática. Esto es muy importante porque yo puedo tener un hígado que lo pueda operar, pero si tengo una mala reserva hepática va a ir mal. Estos van puntos de 1, 2 o 3 puntos. Mide el aumento de las bilirrubinas, la albúmina, el INR
la presencia o no de ascitis y encefalopatía. Y todo esto nos da un puntaje. Entonces tenemos un plug A cuando va de 5 a 6 puntos, un plug B de 7 a 9 puntos y un plug C de 7 a 15 puntos. La sobrevida va a ser de 15 a 20 años si se opera. Este va a depender del trasplante y el estadio C 1 a 3 años. La mortalidad operatoria del estadio A son 10%, 30% en el B, y si operamos un C, evidentemente tenemos una alta posibilidad de que fallezca porque tiene 82% de mortalidad. Una de las ayudas muy importantes para la cirugía hepática es la maniobra de Primmel. Fue descrita por este cirujano en 1908. Es colocar un clamp vascular o mediante un torniquete ajustable, tomando en bloque la totalidad del triado del pedículo hepático. De esta manera disminuye la circulación, ¿no? Y sangra menos mientras que operamos. Se puede hacer trasplante hepático de acuerdo a los criterios de Milán, si el tumor es único y no mayor de 5 centímetros, o puede haber hasta 3 tumores, pero ninguno mayor de 3 centímetros. No debe haber invasión macroscópica vascular, ¿no? Ni ausencia de diseminación extrahepática. Con esto sí se puede conseguir una sobrevida del 70%, aunque hay tasas de recurrencia, a pesar de sacar todo el hígado, menores del 15%. Otros tratamientos, como dijimos, es ablación con radiofrecuencia. Se mete una aguja al tumor y se le pone radiofrecuencia y lo va a destruir. O una inyección percutánea con etanol, que también ayuda a destruir el tumor. Se puede hacer una embolación transarterial con pequeñas partículas de lipiodol, Pérez sintéticos o Itero 90 para que se necrose el tumor. También se puede hacer angiogénesis blanco en hepatocarcinoma. El cáncer humano es muy vascularizado, entonces si buscamos inhibidores del crecimiento del endotelio vascular, no vamos a poder tener resultados. Así, si usamos el sorafenib más el bevacizumab, que va a bloquear el crecimiento vascular, vamos a lograr que el tumor se muera o se detenga su crecimiento. Acá ven ejemplos de tratamientos biológicos con bevacizumab, que actúa sobre el factor de crecimiento vascular, el cetuximab, que actúa sobre el factor de crecimiento de leucocitos, el factor de crecimiento sobre plaquetas. Ahí que actúa el sorafenib, el sunitinib, el lorlatinib, y algunos que actúan ya en la cascada intracelular, como el sorafenib, el sirolimus y el everolimus, que es lo que buscan todos: frenar la proliferación celular, frenar la sobrevida y hacer que las células regresen al ciclo celular y disminuyan las proteínas de translocación. Este es el sorafenib, una droga de gran utilidad para inhibir el crecimiento tumoral. Es en pastillas, lo cual es mucho más fácil. Disminuye el crecimiento tumoral al bloquear el endothelial growth factor receptor. Además, inhibe la angiogénesis. Viene en tabletas de 200 miligramos y se toma 2 tabletas 3 veces al día. El problema es el costo. Fíjense cómo con sorafenib y con placebo se logró buena sobrevivencia, el 71%, disminución la mortalidad en pacientes con cáncer. Acá ven nuevamente otras drogas. Acá está el cabozantinib, un inhibidor más moderno de la tirosina quinasa asociado a un anticuerpo monoclonal versus el sorafenib. Vemos que el sorafenib está en azul y esta nueva asociación, nuevo tratamiento, mejora mucho la sobrevida, ¿no? En casi 4 o 5 meses más. En caso de tener pacientes inoperables o con mal estado general, con comorbilidades, con mala reserva hepática y enfermedad local, síntomas del tumor hay que tratarlos, ya sea ablación, quimioembolización, radioterapia conformal o estereotaxia, radioembolización, algún protocolo de investigación o tratamiento de soporte. Pero si el paciente está sintomático, simplemente hay que hacer ablaciones para que no crezca mucho y no se vuelva sintomático, o ponerlos en protocolos de investigación. En caso de metástasis, si la alfa-fetoproteína es mayor de 4000 en presencia de antígeno de hepatitis B positivo o mayor de 400 con antígeno negativo, es útil el sorafenib y protocolo de investigación, y también el tratamiento de soporte. Si la alfa-fetoproteína es menor de 400 y antígeno negativo, o la alfa-fetoproteína es mayor de 4000 con antígeno positivo, se puede hacer una biopsia, y si la biopsia es positiva,
puede pasar a tratamiento de soporte. Cada vez se están buscando mejores drogas. Aquí hay otro inhibidor selectivo de los Vascular Endothelial Growth Factor, que va a inhibir el crecimiento vascular y también va a inhibir el crecimiento de fibroblastos, ¿no? Hay más quimioterapia, cada vez buscando mejor sobrevida, pero fíjense, solo se mide en meses, 12 meses, 14, 20 meses máximo. Realmente la sobrevida es rara. La radioterapia tiene un efecto limitado, se han hecho muchos estudios, pero son muy pocos lo que se logra. El pronóstico va a depender de la edad y del grupo de Child A, B o C, de acuerdo a cómo esté el paciente. El Child C tiene peor pronóstico, el grupo A tiene el mejor pronóstico. Siempre, fíjense, solo en meses se mide porque el pronóstico es bastante malo. Los otros factores del pronóstico son la región geográfica de alta incidencia, menor sobrevida, la histología favorable, si es un G1, células claras, fibrolaminar tiene mejor sobrevida, si es los niveles de alfa-fetoproteína, mayor nivel de alfa-fetoproteína, mayor tamaño tumoral, menor sobrevida. Receptores estrogénicos, peor sobrevida. Si vascular endothelial growth factors disminuidos o factores de crecimiento similar de la insulina aumentados, eso da mejor supervivencia. Las estrategias de prevención, la que se busque es evitar que las lesiones premalignas progresen a hepatocarcinoma. Puede hacer una prevención primaria en sujetos sanos de alto riesgo de factores etiológicos, ya sean cirróticos, hepatitis B, hay que seguirlos con ecografía. Secundaria, en pacientes ya con lesiones malignas. Y terciaria, prevención la recurrencia de hepatocarcinomas